La idea de este panel es profundizar dónde están las oportunidades. Cristian Basarian, liderás lo que es el negocio inmobiliario de Corporación América. ¿Con qué proyecto están hoy y cuáles son los que tienen en cartera? Hoy en día tenemos dos proyectos, te diría, son los más grandes. El principal es el de Córdoba, es el proyecto sustentable más grande del país. Estamos hablando de una inversión de ¿cuánto? De $1.000 millones en 10 años. Son 500.000 metros cuadrados de usos mixtos, tiene oficinas, residencia, centro comercial, centro deportivo, iglesia. Es un barrio dentro de la ciudad, un ecodistrito, como lo llamamos nosotros. ¿Y además tienen en cartera en alguna otra...? Tenemos en Rosario un proyecto similar de un menor tamaño, son 100.000 metros cuadrados, y después estamos explorando oportunidades acá en la capital y algunos en Neuquén. ¿Se van a presentar en la licitación de las tierras que está realizando el Estado? Estamos presentándonos, sí. ¿Se viene ahí en carpeta? Todos quieren esas tierras. Estamos todos metidos ahí. Alejandro, en tu caso, ¿cuál es tu principal proyecto y cuáles otros tenés en cartera? Nuestro principal proyecto es Madero Harbor, en el dique 1 de Puerto Madero. Es un proyecto de usos mixtos que empezamos a construirlo hace algunos años. Los vamos haciendo por etapa. Ahora estamos construyendo una torre de 192 metros de altura que se llama Harbor Tower. Estamos planificando el shopping center, un shopping que va a ser en 2 etapas. ¿Cuándo lo vas a terminar ese proyecto? En 36 meses. 36 meses. Sí. Después estamos proyectando un shopping center, que también estamos pensando iniciarlo el año que viene la construcción, y un hotel con la marca Viceroy que va a ir unido a esta torre Harbor Tower. Y para el futuro tenemos un edificio de oficinas de unos 40.000 metros cuadrados. En tu caso, Gonzalo, bueno, desembarcaron ahora en Puerto Madero, fue una noticia que revolucionó el mercado inmobiliario, pero ¿cuáles son los principales proyectos que tiene en cartera Consultatio? Bueno, Consultatio desde el punto de vista de volumen siempre continuamos, por supuesto, desarrollando Nordelta y Puertos, que son como las dos naves insignia de Tienen la un compañía. Condominio, están planeando un condominio ahí en Nordelta. Claro, y bueno, y después, además del desarrollo que tenemos allí, estamos planeando una nueva generación de proyectos que están encarnados hoy por Oceana Puerto, traer la marca Oceana después del éxito en Miami a Argentina, y Oceana Puerto Madero sería el primer lanzamiento y Oceana Nordelta el que le va a continuar. Y Eduardo Costantini también está muy inquieto con los terrenos del Estado, ¿no? Estamos todos anotados, me parece, así que vamos a ir a competir. Miguel, en tu caso, fueron uno de los pocos que lograron sacar un fondo cerrado de inversión que apostó a proyectos del sector. Eso impulsó el desarrollo de un proyecto justamente ahí en la zona de Retiro. Efectivamente, nosotros enfocamos hace un año el distrito Cartier Puerto Retiro, en donde confluye el nuevo Paseo del Bajo con la Costanera Norte y a pocos metros de la estación de Retiro, apostando a que esta zona se va a transformar con todas las inversiones de la ciudad. Apostamos al blanqueo y los fondos cerrados, donde constituimos el mayor fondo cerrado inmobiliario. O sea, se consiguió reunir el mayor capital en ese sentido. Y ¿cuánto ahora, dinero? Es un proyecto de $230 millones, ¿no? Sí, el proyecto completo son 115.000 metros cuadrados, 230 millones de inversión y se capitalizó el fondo en $62 millones. A partir de eso, ahora estamos haciendo el lanzamiento lanzamiento comercial de 2 de los productos, el edificio Loft y el edificio Estudios. Después hay un edificio corporativo que también se inicia simultáneamente y un paseo comercial con estacionamiento. Gonzalo, si tuvieras que definir dónde están las oportunidades hoy en el negocio inmobiliario, que cambió tanto, ¿no?, en los últimos meses, ¿dónde están? Bueno, nosotros creemos que es un buen momento para el mercado, básicamente porque la demanda va a acompañar, probablemente no de una forma eufórica, pero sí creciente, y creemos que eso se basa en 4 pilares, ¿no? El primero, que parece que fue hace muchísimo tiempo, pero es el resultado del blanqueo de capitales, ¿no? Es decir, de la masa de monto exteriorizado, 117.000 millones, 33.000 millones eran dinero en efectivo depositado en cuentas que probablemente tiene baja participación en el mercado de real estate local, con lo cual eso es un primer punto que va a impulsar la demanda. El segundo es el desarrollo del mercado de créditos hipotecarios, como mencionaba recién Orlando. Sin duda eso es el elemento que va a venir a vincular el salario con el acceso a la vivienda que hoy faltaba en nuestra economía. El tercero es si realmente la macroeconomía argentina converge y logra un impulso, bueno, eso, crecimiento de empleo y demás, se genera mayor demanda de metros cuadrados de oficinas por parte de las empresas.
Y el cuarto, te diría, es todavía incipiente en Argentina, pero más desarrollado en el mundo, es el impacto que puede tener lo que llamamos economía colaborativa en el mercado de real estate, es decir, los co-living, coworking, crowdfunding, etcétera. Eso todavía es incipiente en Argentina, pero creemos que puede llegar rápidamente. La mayoría de ustedes está avanzando con proyectos mixtos. Digamos, hoy, ¿cuál es el mejor negocio, digamos, de los diferentes segmentos, Cristian? ¿Qué pregunta? La bola de cristal se necesita. La bola de cristal. Depende un poco también qué perfil tenga cada inversor. Hay inversores a los cuales les prefieren un negocio de rentas, como puede ser el de oficinas, otros que prefieren lo residencial. El negocio de real estate es rentable, pues por eso estamos todos acá y se genera este ruido en el mercado y en el sector, pero nosotros creemos que los usos mixtos combinan un poco de cada cosa y te permiten, por un lado, mitigar los riesgos y por otro lado, sacar lo mejor de cada uno de los mercados. Y por otro lado, siempre apuntando a sustentabilidad, que es algo que está creciendo y dándosele cada vez más importancia en el segmento. ¿Qué implica eso? Implica que los proyectos sean rentables, pero también tengan cuidado por el medio ambiente y por la ciudad en la cual se está desarrollando. Alejandro, vos pusiste el foco en Puerto Madero, es un mercado premium totalmente. Sí. ¿Cómo te cambia ahora que entra la clase media también en el radar de los compradores? Pero me gustaría contestar la pregunta anterior de dónde nos sentimos más cómodos. En nuestro caso, nos sentimos por nuestra experiencia comercial en lo que es shopping center. Desarrollo y la comercialización y la operación de shopping center es donde nosotros vamos a tratar. ¿Crees dónde está el mejor negocio hoy? Para nosotros sí. Más cómodo, no sé si el mejor negocio. Cuando te referís a más cómodo, que deja más renta, que tiene... Que es más fácil construirlo, es más fácil operarlo. Cuando vos construís un edificio de oficina, que también es una segunda alternativa, es mucho más cómodo que construir un edificio de vivienda. El edificio de vivienda, donde tenés el postventa, que es bastante complicado y día a día se complica más, te trae mucho trabajo. Después hay que ver en qué lugares cuál es mejor inversión. Pero desde la construcción, la comodidad, te digo, primero shopping center, segundo oficina y yo en el último lugar dejo lo que es vivienda. Y si tuvieras que hacer como un paralelismo de las diferentes rentas, ¿los tenés en la cabeza? Son dos negocios distintos, porque el de shopping center y oficinas más renta, alquileres, y el de construcción de vivienda es venta. No obstante, yo creo que hay un negocio interesante que hay que incursionar, que es la renta de edificios de vivienda. Pues es un negocio bastante interesante que no se ha hecho todavía en Argentina y es un negocio que va a venir. De hecho, nosotros estamos trabajando con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para hacer una ley de alquileres sociales. Ay, ¿cómo es eso? Son edificios donde vos tenés la obligación, acordado con el gobierno de la ciudad, de construir el edificio y el 20% de los metros van a ser destinados a personas que tienen bajos recursos y que la ciudad los promueve para que puedan elevar su categoría. ¿Y en qué estado, digamos, está esa ley, esa norma? Bueno, se está trabajando con algunos legisladores, esperemos que en los próximos tiempos puedan salir. Miguel, en tu caso, un poco en tu historia, siempre apostaste a zonas que no estaban desarrolladas. ¿Cuáles son las zonas que crees que prometen hoy en el mercado? Mira, nosotros tratamos de ir bajando en la escala del sector premium, que era el que tenía recursos para pagar su residencia durante el plazo de la obra, hacia algo que aparece el crédito y que va a ampliar ese mercado. Con lo cual apostamos a una zona como esta que tiene una localización muy central en la ciudad, que estaba dormida, y creemos que cuando los fundamentos apoyan no puede haber duda de que eso va a tener los resultados que esperamos. Lo mismo se puede trabajar en cualquier sector de la ciudad, donde aparece el Metrobús, donde aparecen medios de transporte que antes no estaban. La ciudad está mucho mejor organizada desde el punto de vista de la conectividad y esto abre oportunidades indudables que cada uno sabrá por dónde encaminar. ¿Cuáles son los principales factores que hoy están dificultando la actividad, es decir, la rentabilidad? Los talones de Aquiles. No, digamos, esta es una pregunta para mí. Nosotros consideramos, desde la EB estamos procurando capacitar a desarrolladores nuevos, que indudablemente el mercado en ese sentido se va a ampliar mucho, y creemos que lo que importa es la transparencia en la competencia entre los distintos desarrolladores. Hay un factor que es bastante distorsivo, que
es un incentivo contrario a la capitalización de los proyectos. Cuando un proyecto se capitaliza inicialmente, está ese capital, al momento de los resultados, la indexación de ese capital va a tributar impuesto a las ganancias como si fuera una ganancia real, cuando en realidad es nada más que recuperar el valor, el poder adquisitivo del mismo capital inicial. Entonces, esto lleva a que los proyectos menos capitalizados están favorecidos circunstancialmente, con lo cual es un aspecto que yo considero que es distorsivo. También el impuesto a las ganancias influye sobre el valor inicial del inmueble según cómo se contabilice en el emprendimiento. Así que es un tema oscuro de la legislación que consideramos que sería interesante homogeneizar, más allá de que los costos en general están altos, pero como hoy nos relacionamos más con la cuota final que con el valor del dólar. O sea, poder adquisitivo contra cuota final es la ecuación que cada desarrollador tiene que analizar para sus productos. Gonzalo, veía que asentías con la cabeza, ¿coincidís? Sí, bueno, el tema de ajuste por inflación sin duda que es un problema. Creo que se enmarca dentro de un problema un poco superior, que es la que está aumentada presión tributaria y, digamos, como decía Cristian, desarrollar en la Argentina es rentable, es menos rentable que antes, porque han subido los costos, han subido las incidencias, los precios no han acompañado todavía en la misma cuantía, pero si uno toma, para darte un ejemplo claro y conciso, digamos, en un edificio residencial, si un edificio tiene un valor de ventas de 100, te cuesta hacerlo 70, tu margen bruto es 30 en 3 años, pero la masa de impuestos municipales, provinciales y nacionales que tenés que pagar sobre esos 30 es aproximadamente un 70%. Es decir, que de los 30, 21 se te van en impuestos y te quedan 9. Eso es elevado y es muy elevado respecto a otras épocas en la Argentina, con lo cual, sin duda, eso significa una traba. ¿Quiere decir que no se va a desarrollar? No, desarrollar sigue siendo rentable, pero es menos rentable que antes. Recién hablábamos del tema de precios y cómo estamos vendiendo las propiedades, el tema del UVA llegó para instalarse, pero ¿ustedes en qué moneda están vendiendo las propiedades? Nosotros, justo dio la casualidad que hace poco, dentro del desarrollo de Córdoba, tenemos una propiedad que estamos alquilando. Nosotros propusimos el alquiler en UVA y el cliente dijo, prefiero en dólares que en UVA. O sea, creo que la UVA es algo que llegó para quedarse, pero todavía está un poco verde en el mercado y falta que tanto clientes como desarrolladores e instituciones bancarias empiecen a trabajar un poco más para que pueda adoptarse y sea una medida. En Chile la unidad de fomento funciona muy bien y es un poco el caso que se tomó acá y es una herramienta muy válida y muy buena, muy positiva para el segmento y para el sector, pero creo que le falta un poco todavía para poder instalarse e implementarse a fondo. Alejandro, en tu caso, ¿en qué unidad estás vendiendo? Nosotros vendemos la unidad dólares y, por un lado, le damos la posibilidad al cliente que pueda comprar en dólares o en pesos ajustados por el índice de la Cámara de la Construcción. Algunos prefieren una forma, otros otra. Te diría 50 y 50. ¿Y de qué creen que depende que el UVA finalmente pueda instalarse, que tenga el éxito que tuvo en Chile la unidad de fomento? Bueno, sin duda es un tema de cultura, de tiempo, obviamente. Lo que nosotros creemos es que la UVA permite pactar entre vendedor y comprador en una unidad de medida que sostiene su valor en términos reales en el tiempo de una forma más eficiente que el dólar, porque en dólares puede pasar que al final del camino el desarrollador haya obtenido una renta extraordinaria según la variación que haya tenido, es decir, que el comprador haya pagado un precio demasiado alto, o al revés, que el precio que haya pagado haya quedado incluso por debajo de los costos. Por lo tanto, la UVA en ese sentido es muchísimo más eficiente y es mucho más justo, porque al final del día se va a haber pagado la evolución que tuvo el costo de construcción. De manera que cuando esto se entiende y la inflación continúe su proceso descendente, creo que va a ser una explosión. Y sobre todo también porque está asociada a los créditos hipotecarios, de manera que va a haber mucha más UVA en la medida que también crezcan los créditos hipotecarios. Recién hablaban del tema de las incidencias. ¿Cuál es el impacto que tienen en el negocio? Es decir, hoy, ¿qué porcentaje está representando o cómo evolucionó en el último tiempo? ¿Hay como un parámetro de cuánto pagar por un terreno, por una tierra, para que el negocio sea rentable, Alejandro? Depende de la zona. En nuestro caso estamos concentrados en Puerto Madero, un terreno que compramos hace muchos años, ya casi 30 años que lo hemos adquirido, donde se pagaban otras incidencias que obviamente no tienen nada que ver con lo que se está pagando ahora. Pero hoy salió el Estado a vender tierras que son caras, tierras que están bien valorizadas y que están vendiendo. Entonces el valor de la incidencia está subiendo en todas las zonas. Pero digamos, si tuvieras que decir cuánto aumentó en el último año o en los últimos años, depende, ¿es muy caso a caso?
Yo creo que depende de cada zona y cada terreno, qué es lo que es factible construir. Hoy no hay un valor, se escuchan diferentes montos, si uno escucha lo que pagó Raxa en Núñez, yo no creo que sea el valor del mercado, pero bueno, alguien los pagó, entonces a partir de eso todo se empieza a acomodar. Miguel, ¿te preocupa el costo de la construcción a la hora de desarrollar un negocio? Mira, realmente es un dato que, como no es un bien transable internacionalmente, no tiene solución. O sea, hay que manejarse con él y es en realidad un tema de competencia entre los distintos desarrolladores y posibilidades financieras del lado de la demanda. Indudablemente la UVA, la unidad de vivienda, abre una expectativa, una posibilidad muy grande para generar, ha bajado radicalmente la cuota inicial de los créditos. Con esto entran en competencia, como decíamos antes, un nicho, una amplia franja de mercado que no existía y hay que manejarse con esos datos. Posibilidades de pago de cuotas, posibilidades de pago durante la obra y costos reales, que son los que tenemos, y el bien no es transable, así que hay que manejarse de esa manera. ¿Cuál es la expectativa que tienen con respecto al crédito intermedio? ¿Cómo creen que va a cambiar el negocio? Bueno, el crédito intermedio, ya estoy con la palabra, sigo yo. Desde la AEB estamos justamente también trabajando con los bancos para generar un mayor conocimiento por parte de los desarrolladores. Se está dilatando un poco, ¿no? Hay un tema que es la posibilidad de transferir ese crédito a los compradores al momento de terminar la obra. Hace poquito apareció una reglamentación de Banco Central que admite tomar como garantía el boleto con posesión y no ya la escritura. Entonces, si los bancos aceptan esta modalidad, que obviamente no es una garantía tan fuerte porque va a mantener la garantía del propio desarrollador en el lapso que corra hasta la verdadera escritura y traspaso de la propiedad definitivo. Entonces, ahí hay un nicho de incertidumbre de qué va a ocurrir, si los bancos van a estar de acuerdo en esta modalidad, si todos están o no. Y el crédito intermedio es algo que es incipiente en este momento, es fundamental, se está trabajando con Banco Nación y con los bancos privados también, pero hay que ver un poco la evolución, están los comienzos. Hay también para mí un aspecto cualitativo de esa incorporación de los bancos como intermediador entre los compradores y los vendedores que, repito, es cualitativo pero es muy importante, que es que los bancos van a venir a aportar transparencia a todo el proceso, porque los desarrolladores van a tener que certificar los avances para conseguir los desembolsos, porque los compradores van a tener que convencer al tasador de que la propiedad vale lo que dicen que vale, con lo cual eso creo que va a dotar de transparencia un montón de procesos que la industria hace tiempo lo está necesitando. Es un aspecto cualitativo, no tiene que ver con la cantidad de transacciones, pero sí con el funcionamiento del mercado y eso va a ser muy importante. Y además también va a presionar sobre los tiempos de construcción, ¿no? Eso te iba a decir, lo interesante del crédito es un poco lo que decía Gonzalo, que ayuda a la transparencia y al estar todo bancarizado, sí o sí se va a empezar a vender todo en blanco, que es algo muy importante. Y por otro lado, va a tender a bajar los costos de construcción de alguna manera. Porque, ¿va a tender a bajarlos? Y hoy lo que pasa es que vos cuando vendés tenés que darle plazo al comprador, porque todos nosotros nos estamos financiando con el comprador en muchos casos. Entonces tenés que hacer una obra lo más larga, no lo más largo posible, pero tenés que darle un tiempo a la persona que compra para poder pagar las cuotas. Al tener crédito intermedio, eso el banco te adelanta la plata o te la paga contra certificaciones y después el comprador se queda con un crédito a 30 años. El plazo en el cual tiene que juntar la plata son los 30 años que el banco. En ese plazo, mientras vos puedas acortar más los tiempos para hacer la obra, más barata va a salir, porque el constructor tiene menos costos indirectos, puede hacer la obra mucho más rápida, puede aplicar sistemas constructivos más modernos. O sea, eso nos va a ayudar a todos a mejorar un poco el sistema constructivo y a bajar los costos de construcción. Sí, yo no creo en particular que los costos bajen, ¿no? A mí me parece que los costos están caros, los terrenos, las incidencias, hablábamos recién que también están caras, por lo cual el valor del metro cuadrado va a ir subiendo. O sea, se tiene que ir consolidando para que los negocios se puedan seguir desarrollando. Ahora, ¿hay margen para que el metro cuadrado siga subiendo teniendo en cuenta la relación del poder adquisitivo, el salario con el valor del metro cuadrado? Bueno, es la realidad. Se harán menos edificios, pero la realidad es que si querés hacer un negocio tenés que tener rentabilidad y hoy la rentabilidad, como recién hablábamos, la presión fiscal, la presión, las cargas laborales, el costo de la construcción, hacen que el metro cuadrado vaya Igualmente, subiendo. yo, para no contradecir, no quiero decir que porque baje el costo tenga que bajar el valor del metro cuadrado. Hoy el costo está muy alto y como decía Gonzalo,
el resultado de la industria es muy magro. O sea, hay muchas veces que por hacer cosas residenciales, desarrollos residenciales, el margen te queda quedando muy poco que justifique la inversión. Es decir, tiene que bajar el costo para que permita hacer más rentable el negocio y que permita crecer mucho más la industria. Hoy la industria se focalizó únicamente en el segmento más alto. Todo lo que está por abajo, toda la clase media, casi no tuvo oferta durante estos casi 10 años que pasaron. Última pregunta para cerrar porque no hay más tiempo. ¿Están mirando el segmento de viviendas sociales, Gonzalo? Ahí, hace un par de días. Sí, se confunde un poco con clase media, social, todo ese segmento no atendido del mercado. Sí, nosotros estamos trabajando primero en entender en la Argentina, que es un país muy diverso geográficamente, mismo método constructivo no es aplicable a todas las regiones, entonces no es lo mismo construir en el norte que en el sur, en el centro, etcétera. O sea que primero estamos trabajando en eso, digamos, en los sectores, en los métodos constructivos. Pero hay un tema también que es el déficit de infraestructura de servicios para zonas no urbanizadas. Es decir, uno no puede ir a hacer patria a desarrollar un lugar donde no hay agua, electricidad, transporte. Entonces, es muy importante que todo ese proceso se vea acompañado por inversión pública. No puede el propio proyecto, encima si es social, que por tanto tiene una rentabilidad menor, que está compensada por el volumen. Para que haya volumen tiene que haber créditos, o sea que está todo encadenado, no es que los desarrolladores van a ir a resolver un déficit de vivienda por sí solos, tiene que haber una mancomunión entre el desarrollo y las inversiones públicas para traer infraestructura a esos sectores, ¿no? Bueno, lamentablemente no hay más tiempo, les agradecemos profundamente esta charla, los despedimos con un fuerte aplauso y damos paso al panel de las inmobiliarias. Gracias. Gracias.